Recuerdo que vivir a la orilla del río fue siempre un martirio. Cuando no tenía hijos quizás era una buena idea, pero al tenerlos claramente era lo peor. Sin embargo, ese era el lugar donde podíamos vivir. Era el lugar donde tuve que verlos crecer. Cada vez que llovía, la angustia se llenaba mi alma de pesar. El río, en busca de su cauce, podía llevarse la casa en cualquier momento, pero no solo la casa. Mi mayor temor era tener a mis hijos ahí adentro. Para mí era un reto vivir en esa casa. Ser hermano mayor y sin padre era un poco difícil. A la vez me parecía divertido vivir en esa situación. Yo lo sé, era algo muy inmaduro de mi parte. Lo cierto del caso es que las condiciones en la casa no eran adecuadas. Tenía muchas grietas, estaba que se caía, tenía patio, tenía matas, frutales. Yo tenía que cuidar de mis hermanos en ese tiempo. Como hermano mayor, pues tenía que cumplir la función de padre ya que no la teníamos. Cada vez que llovía lloraba. Lloraba tanto hasta quedarme dormido. Siempre estaban mis hermanos y yo solos, esperando que escampara o que mamá llegara para cuidarnos. Bueno, solos no. Nuestros vecinos eran ángeles puestos por Dios que siempre estuvieron pendientes de nosotros, incluso cuando mamá no estaba porque tenía que trabajar. Una vez llovió tanto que el río estaba que se desbordó incluso. Recuerdo que tuvimos que subir a la avenida con temor de que el río se llevara la casa para poder ponernos a salvo. El río se salió tanto que lo veíamos circular por toda la avenida. Estábamos como en una isla. La parte que estaba seca, que es de la avenida, que normalmente está seca, y la parte donde circulaba el río, todo era agua, y eso nos asustó demasiado. Por la parte de nuestra casa, por la parte del baño, rozaba el río. Eso nos asustaba aún más. Vimos circular muchísimas cosas como colchones, pelotas y muchos objetos con el cual el río hizo desastre. Nos asustó bastante. En realidad fue la última vez que vimos desbordarse el río en ese momento y fue muy, muy impactante para nosotros. Antes de conocer verdaderamente a Dios, yo me aferraba mucho al Nazareno y a José Gregorio Hernández y confiaba y les pedía que me ayudaran a encontrar un lugar mejor para vivir con mis hijos. Pero no fue así. Un día conocí a dos personas mayores muy generosas, las cuales me ayudaron mucho, tanto así que mis hijos lo llaman abuelos. Nos invitaron a su casa, a grupo pequeño, y allí nos enseñaban la palabra de Dios. Ellos eran adventistas del séptimo día. Nosotros en la casa de los abuelos comíamos, nos quedábamos y muchas veces, después que el río hacía desastres, nos refugiábamos en esa casa. Gracias a Dios por mis abuelos. Aunque no son de sangre, fueron una gran familia para nosotros. Si no fuese por ellos, no hubiésemos conocido nosotros a Dios. Cuando mi mamá llegó a la iglesia adventista, conoció verdaderamente a Dios, no dejaba de clamar, de orar por un mejor lugar para vivir. Y ahora, ya que con la fe estaba puesta en lo correcto, pareciera que sí se iba a cumplir. Pero no, todavía la petición no se respondía. Muchos vinieron a evaluar la situación, falsas promesas se levantaron y después de tanto insistir, pareciera que nunca iba a pasar. Ya tenía 5 años en la iglesia adventista y nada. Todos los hermanos oraban con nosotros, pero Dios no daba respuesta. Aún así, no dejé de orar. Mi fe estaba en aquel que podía decir a la lluvia, detente, y la lluvia se detendría. Nosotros también oramos. Vimos a mamá hacerlo y nuestra fe estaba en que Dios nos iba a ayudar. Un día, recuerdo bastante bien, llegaron unos inspectores a la casa. Nuestra casa fue la primera en revisar, ya que fue prioridad para ellos. Termina la inspección y nosotros pensábamos que iba a ser como siempre, no iba a pasar nada. Pero para nuestra sorpresa, fuimos los primeros en salir. Y recuerdo aquellas palabras que decía el inspector: tenemos lugar para ustedes. Estábamos sorprendidos, no lo podemos creer. Ya no tendremos que pasar vergüenza. Dios nos ha dado un mejor lugar para vivir. Es increíble. Ya no tendré más miedo de que el río se lleve mi casa. Qué felicidad saber que Dios ha respondido a mi oración. Pasaron 5 años desde que le pedí a Dios por esto. ¿Valió la pena ser fiel? Dios ha respondido en el momento perfecto. No dejes de ser fiel, porque Dios es 100% fiel.